Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado en boca de todos, una conexión que ha cautivado a miles, y no es para menos. Vamos a hablar de Mert y Afra y lo más importante, vamos a intentar desentrañar, ¿qué hay detrás de su conexión especial? Si eres fan de ellos o simplemente te intriga ver cómo dos personas pueden tener una química tan palpable, quédate con nosotros porque este vídeo está hecho para ti. Y antes de que se nos olvide, si aún no lo has hecho, te animamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encantaría tenerte en nuestra comunidad. Mert y Afra. Dos nombres que cuando se mencionan juntos evocan una imagen de complicidad, de miradas que lo dicen todo, de una energía que traspasa la pantalla. Hemos visto su romance florecer en la serie Señor Error, donde sus personajes, Can y Sanem, nos regalaron una de las historias de amor más icónicas de la televisión turca. Pero lo que empezó como ficción, para muchos espectadores, pareció trascender las cámaras y los guiones. La forma en que se movían juntos, las risas espontáneas, esos gestos sutiles que a veces se escapan y que no están en ninguna escena escrita. ¿Fue solo un trabajo bien hecho de dos actores talentosos, o había algo más? Analicemos primero el contexto. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. Dos actores jóvenes, pero con una trayectoria ya sólida. Mert, conocido por su carisma natural y su habilidad para interpretar personajes complejos. Afra por su dulzura, su expresividad y esa chispa que ilumina cada escena. Cuando se unieron para dar vida a Can y Sanem, el público ya estaba familiarizado con sus estilos. Sin embargo, la química que crearon juntos fue algo distinto, algo que resonó de manera especial. No se trataba solo de decir sus líneas, sino de cómo se miraban, cómo se tocaban, cómo sus cuerpos reaccionaban el uno al otro, incluso en los momentos más tensos o cómicos. Los fans de Erkencikus son conocidos por su devoción y su capacidad para detectar cada detalle. Pronto empezaron a notar las interacciones entre Mert y Afra fuera de las grabaciones. Entrevistas conjuntas donde las bromas fluían con facilidad, eventos donde se les veía juntos, siempre sonriendo, a veces con esa pose un poco nerviosa que delata algo más que una simple amistad profesional. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos, compilaciones de sus mejores momentos. Se crearon teorías, se especuló, se deseó que lo que veíamos en pantalla fuera una realidad. Y en muchos sentidos, la línea entre la ficción y la realidad se volvió difusa para muchos. ¿Qué hace que esta conexión sea tan especial? Podríamos empezar por la admiración mutua que parece existir. En diversas ocasiones, ambos han elogiado el trabajo del otro, destacando su profesionalismo y su talento. Esta admiración es la base de cualquier buena relación, ya sea profesional o personal. Cuando dos personas se respetan y valoran, la sinergia que se crea es innegable. Y esto se traduce en una autenticidad que el público percibe. Además, ambos comparten una pasión por su arte. Son jóvenes, ambiciosos y parecen estar disfrutando enormemente del éxito que han cosechado. Esta energía compartida, esta juventud vibrante, crea un ambiente propicio para que surjan conexiones profundas. No es solo el guión, no es solo el director, es la energía que ellos dos aportan. A menudo en las entrevistas se les ve relajados el uno con el otro como si se conocieran de toda la vida. Esa comodidad es un indicador clave de una conexión genuina. Las risas compartidas, las miradas cómplices, incluso los silencios que no resultan incómodos, sino llenos de entendimiento. Analicemos las entrevistas y los eventos. ¿Qué vemos? Vemos a Mert, a menudo con esa sonrisa traviesa, haciendo alguna broma que hace reír a Afra a carcajadas, o Afra devolviéndole la broma con una picardía similar. Hay una facilidad en su interacción, una naturalidad que no se puede fingir por mucho tiempo. Cuando hablan de su trabajo juntos, sus ojos brillan. Hablan con respeto y cariño del otro, y eso es algo que el público capta al instante. No es solo un cumplido genérico, sino que parece haber una apreciación sincera por las cualidades individuales del otro como artista y como persona. Pensemos en los momentos de detrás de cámaras que a veces se filtran. Esos pequeños gestos de apoyo, de cuidado, de protección. Un hombro donde apoyarse, una mano que conforta, una mirada que dice estoy aquí. Estos son los pequeños detalles que hacen que una conexión parezca más profunda que una simple relación laboral. La forma en que se defendían mutuamente ante las preguntas difíciles de la prensa,
o cómo se apoyaban en los momentos de cansancio en el set. Todo esto construye la narrativa de una unión especial. Y luego está el factor de la química en pantalla. Es algo difícil de definir. Pero cuando está presente es innegable. La forma en que Mert y Afra se miraban, la intensidad en sus escenas románticas, la forma en que sus cuerpos se movían juntos de manera natural. Parecía que realmente se entendían a un nivel más profundo. No es solo cuestión de memorizar líneas, es cuestión de sentir la escena, de conectar con el personaje del otro. Y ellos lo hicieron de una manera que dejó al público prendado. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, a veces la línea entre la actuación y la vida real puede ser borrosa. Los actores dedican horas y horas a crear personajes, a vivir sus vidas en la pantalla. Es natural que la audiencia se encariñe con las parejas que ven, y que deseen que ese amor traspase la ficción. Y en el caso de Mert y Afra, esa esperanza se ha manifestado con fuerza. Sin embargo, ¿qué hay detrás de esa conexión, más allá de lo que vemos públicamente? Es difícil saberlo con certeza. El mundo de las celebridades es a menudo un misterio. Pero si nos basamos en las evidencias que tenemos, podemos inferir algunas cosas. Parece haber una amistad sólida, basada en el respeto y la admiración mutua. Una comprensión compartida de las presiones y las alegrías de la industria del entretenimiento. Y por supuesto una química natural que ha florecido en pantalla y posiblemente en la vida real. La forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras individuales también es un punto a destacar. Ambos están en un momento crucial de sus carreras, y el éxito que han alcanzado juntos parece haberles impulsado aún más. Se nota que se alegran por los logros del otro, y eso es un signo de una relación sana y de apoyo. Otro aspecto que podría explicar su conexión es la juventud y la energía que ambos comparten. Son una generación que ha crecido con las redes sociales, que está conectada de manera diferente. Esta forma de interactuar, de compartir sus vidas con sus seguidores, crea un vínculo especial. Y cuando esa energía se combina con el talento y la pasión por la actuación, el resultado es algo que cautiva. Podríamos incluso hablar de la influencia del guión y de la dirección. Un buen guión y una buena dirección pueden potenciar enormemente la química entre dos actores. Erkencicus era una serie con un gran potencial romántico, y los creadores supieron aprovechar al máximo el talento de Mert y Afra. Sin embargo, incluso con un guión perfecto, se necesita la chispa individual para que la magia ocurra. Y en este caso, la chispa estaba ahí, y era brillante. Para resumir, la conexión especial entre Mert y Afra parece ser una combinación de varios factores. En primer lugar, su talento individual y su profesionalismo. Luego, una química en pantalla innegable que cautivó a millones. Añadimos a eso una aparente amistad basada en el respeto y la admiración mutua, una comprensión compartida de su mundo, y la energía y pasión juveniles que ambos irradian. Todos estos elementos se unen para crear esa aura de conexión especial que tanto nos intriga. Claro, siempre quedará el misterio de lo que realmente sucede detrás de las cámaras, y eso es parte del encanto. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que Mert y Afra han logrado crear algo mágico, algo que ha resonado profundamente en el corazón de sus seguidores. Han demostrado que cuando dos personas talentosas se conectan de una manera genuina, la magia puede ocurrir, tanto en la ficción como, quizás, en la vida real. Y hasta aquí nuestro análisis de la conexión especial entre Mert y Afra. Ha sido un placer explorar este tema con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado una nueva perspectiva sobre estos dos talentosos actores. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que hay detrás de su conexión especial? ¿Han sido testigos de momentos que les parecieron particularmente reveladores? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Mert y Afra. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.